Antes de que la luz desaparezca, antes de que el océano se vuelva completamente negro, existe un punto en el planeta donde la Tierra deja de comportarse como creemos que debería. Un lugar tan profundo que la presión podría aplastar un submarino como si fuera una lata vacía. Un lugar donde el sonido viaja de formas extrañas y donde la vida no debería existir. Pero existe. No hemos venido aquí para observar. Hemos venido a descender. El viaje comienza en la superficie, donde el océano parece familiar. El agua se mueve con suavidad. El sol se refleja como un espejo interminable y la vida parece abundante y predecible. Pero esta calma es una ilusión. Bajo esta superficie se extiende una caída vertical más profunda que el monte Everest es alto. Una grieta en la corteza terrestre conocida como la Fosa de las Marianas. El punto más profundo del planeta. A medida que descendemos, la luz comienza a debilitarse. Primero pierde intensidad, luego color. Los rojos desaparecen, luego los naranjas, hasta que el azul se convierte en el último recuerdo del sol. Esta zona se conoce como la zona mesopelágica, el crepúsculo del océano. Aquí, la noche nunca termina del todo, y la vida ha aprendido a adaptarse a una penumbra permanente. Los animales que viven aquí no dependen de la vista como nosotros. Muchos tienen ojos enormes, capaces de capturar la mínima partícula de luz. Otros han desarrollado algo aún más inquietante, la capacidad de producir su propia luz. La bioluminiscencia no es decoración, es lenguaje, es camuflaje, es arma. Algunos brillan para atraer presas, otros para confundir depredadores, y algunos simplemente para desaparecer, igualando la luz que cae desde arriba y volviéndose invisibles. Los científicos aún no saben cuántas especies utilizan este truco con precisión perfecta. Lo que hemos descubierto solo profundiza el misterio. Seguimos descendiendo. A los 1000 metros, la luz desaparece por completo. Aquí comienza la zona batipelágica. El océano entra en un estado que no tiene equivalente en la superficie. Oscuridad absoluta, silencio casi total, y una presión que aumenta tonelada por tonelada sobre cada centímetro del cuerpo. Para ponerlo en perspectiva, a esta profundidad, la presión es suficiente para aplastar el acero sólido, y sin embargo, criaturas frágiles, gelatinosas y aparentemente débiles se mueven con total normalidad. No luchan contra la presión. Se convierten en ella. Sus cuerpos no tienen cavidades llenas de aire. No tienen huesos rígidos. Son flexibles, comprimibles, casi líquidos. Esto plantea una pregunta inquietante. ¿Es esta la forma más eficiente de vida en el planeta y no la nuestra? Aquí viven peces con mandíbulas que parecen desproporcionadas, capaces de tragar presas más grandes que ellos mismos. En un lugar donde la comida es escasa, perder una oportunidad puede significar la muerte. Cada encuentro es una apuesta absoluta. A medida que descendemos más, el paisaje se vuelve más extraño. No hay plantas, no hay arrecifes, solo una caída interminable hacia lo desconocido. A los 4000 metros, entramos en la zona abisal. El fondo del océano comienza a aparecer, como un desierto infinito de sedimentos finos, interrumpido por montañas, cañones y llanuras que jamás han visto la luz del sol. Aquí, la vida se mueve lentamente. Cada movimiento cuesta energía, cada decisión importa. Algunos animales pueden vivir décadas, incluso siglos, creciendo a un ritmo casi imperceptible. El tiempo aquí funciona de otra manera. Y aún así, no estamos en el punto más profundo. Seguimos descendiendo hacia la zona Hadal, un lugar tan extremo que solo existe en unas pocas fosas del planeta. La fosa de las Marianas es la más profunda de todas, más de 11.000 metros bajo la superficie. En este punto, la presión es tan intensa que redefine la materia. Las moléculas se comportan distinto. Las reacciones químicas cambian, y aún así, la vida persiste. Se han encontrado anfípodos gigantes, crustáceos translúcidos, que se alimentan de restos que caen desde la superficie. Peces con piel sin escamas, sin vejiga natatoria,
adaptados a un entorno donde cualquier burbuja sería una sentencia de muerte. Los científicos aún no saben cómo sus proteínas no se desintegran bajo esta presión. Han descubierto moléculas especiales que estabilizan sus células, pero el proceso completo sigue siendo un enigma. Y aquí surge una pregunta más amplia. Si la vida puede adaptarse a esto, ¿qué otros mundos podrían albergarla? El fondo de la fosa no es un vacío muerto. Es un ecosistema completo, sostenido por la caída lenta de materia orgánica desde arriba y, en algunos lugares, por procesos químicos que no dependen del sol. Respiraderos hidrotermales expulsan agua caliente cargada de minerales, creando oasis de vida en la oscuridad total. Bacterias que no usan luz para vivir. Gusanos gigantes sin sistema digestivo. Criaturas que existen gracias a reacciones químicas que convierten veneno en energía. Esto desafía una de nuestras ideas más básicas, que la vida necesita luz. Aquí, la vida demuestra que solo necesita una oportunidad. Lo que hemos descubierto en la fosa de las Marianas es apenas una fracción de lo que existe. Menos del 5% del océano profundo ha sido explorado directamente. Cada descenso revela nuevas especies, nuevas formas, nuevas reglas. Y sin embargo, incluso aquí, encontramos huellas humanas, fragmentos de plástico, contaminantes químicos, señales de que ningún lugar del planeta está completamente intacto. Esto plantea una pregunta inquietante. ¿Estamos alterando ecosistemas que ni siquiera entendemos todavía? Cuando los pocos humanos que han descendido hasta el fondo de la fosa describen la experiencia, no hablan de terror. Hablan de pequeñez, de una sensación abrumadora de estar en un lugar que no fue hecho para nosotros. La fosa de las Marianas no es solo el punto más profundo de la Tierra. Es un recordatorio de que el planeta es más grande, más antiguo y más extraño de lo que nuestra vida diaria nos hace creer. Mientras ascendemos de regreso a la superficie, la luz regresa lentamente. El océano vuelve a parecer familiar. Pero algo ha cambiado. Sabemos que bajo esta calma existe un mundo que desafía nuestras definiciones de vida, de supervivencia y de límites. Lo más inquietante no es lo que hemos encontrado en la fosa, es todo lo que aún no hemos visto. Porque en las profundidades del océano la Tierra sigue escribiendo historias, sin nosotros como protagonistas. El océano guarda sonidos que ningún ser humano debería escuchar. No son tormentas, no son terremotos. Son pulsos secos, precisos, tan potentes que pueden viajar kilómetros bajo el agua. Si estuvieras demasiado cerca, no los oirías, los sentirías atravesando tu cuerpo. Pero aquí abajo, en la oscuridad total, ese sonido no anuncia destrucción. Anuncia la llegada de algo mucho más inquietante. Un animal que desciende donde la luz nunca ha existido. Un depredador que caza usando el sonido como un arma. Un gigante cuyo cerebro pesa más que el de cualquier otro animal del planeta. Sin embargo, no parece encajar en ninguna lógica conocida. Este es el cachalote, y para entenderlo, tenemos que bajar con él. En la superficie el océano parece abierto, infinito, casi amable. Pero a medida que descendemos, todo cambia. A 100 metros, la luz comienza a debilitarse. A 500, los colores desaparecen. A 1000 metros, el mundo entra en un silencio extraño, denso, como si el agua misma absorbiera el tiempo. Aquí, la presión es brutal. Cada metro añade peso, cada segundo exige adaptación, y aún así, el cachalote sigue bajando, no una vez, no de forma ocasional, decenas de veces al día. Los científicos han registrado inmersiones de más de 3000 metros, lugares donde la presión podría deformar submarinos, donde el acero necesita refuerzos especiales para no colapsar. Pero el cachalote se mueve con calma, sin prisa, como si este mundo extremo fuera su hogar natural. Esto plantea una pregunta inevitable. ¿Cómo puede un animal tan grande funcionar donde casi nada más lo hace? En la oscuridad absoluta, ver no sirve de nada. Aquí abajo, los ojos son secundarios. El cachalote caza con sonido. Produce una serie de clics intensos, rápidos,
tan potentes que superan cualquier sonido producido por otro animal. No es un grito, es una herramienta. Estos clics rebotan en el entorno y regresan cargados de información. Forma, distancia, movimiento. Es como si el océano se iluminara brevemente, pero solo dentro de su mente. Algunos científicos creen que estos pulsos son tan fuertes que podrían desorientar o incluso dañar a sus presas. Pero aún no está claro hasta qué punto el sonido es solo un radar, o también un arma. Lo que sí sabemos es que en la negrura total, el cachalote ve sin ver. Pero el sonido no es su única rareza. Dentro de su cabeza se encuentra uno de los órganos más extraños del reino animal. Una enorme cavidad llena de una sustancia cerosa llamada espermaceti. Durante siglos, nadie supo exactamente para qué servía. Hoy, se cree que cumple varias funciones al mismo tiempo. Ayuda a enfocar los clics. Podría regular la flotabilidad. Tal vez incluso actúe como una especie de amplificador biológico. Un sistema que no existe en ningún otro animal. Y aún así, los científicos aún no saben exactamente cómo funciona en conjunto. Cada respuesta abre nuevas preguntas. ¿Por qué tanta complejidad? ¿Por qué tanta potencia concentrada en un solo órgano? Más abajo aún, el cachalote encuentra a su presa principal, el calamar gigante. Una criatura que parece tan irreal como su depredador. Tentáculos armados con ventosas dentadas, cuerpos blandos que pueden alcanzar tamaños colosales. Los enfrentamientos entre ambos no se ven. Solo se intuyen. Cicatrices circulares en la piel del cachalote, marcas que sugieren luchas en completa oscuridad, a kilómetros de profundidad, sin testigos. Nadie ha observado una cacería completa. Lo que ocurre ahí abajo sigue siendo, en gran parte, un misterio. Y esto plantea otra pregunta inquietante. ¿Cuántos comportamientos complejos ocurren en el océano profundo sin que lo sepamos? El cuerpo del cachalote está diseñado para este mundo extremo. Sus pulmones colapsan de forma controlada durante el descenso, evitando daños. Su sangre transporta enormes cantidades de oxígeno. Su ritmo cardíaco se ralentiza hasta niveles que parecerían peligrosos para cualquier otro mamífero. Durante largos minutos, su cuerpo entra en un estado que roza lo imposible. No lucha contra el entorno, se adapta a él. Pero incluso con todo esto, hay límites que aún no entendemos. ¿Cómo gestiona su cerebro la falta de oxígeno durante inmersiones tan profundas? ¿Cómo se orienta en un espacio tridimensional, sin referencias visuales? Los científicos aún no saben la respuesta completa. Y hablando de cerebro, el del cachalote no solo es enorme, es complejo. Pesa hasta 6 veces más que el humano. Tiene regiones asociadas con la comunicación, la memoria y el procesamiento social extremadamente desarrolladas. Estos animales viven en grupos, se reconocen, se comunican mediante patrones de clics únicos, casi como dialectos. Cada clan tiene su propia firma sonora. Esto plantea una idea fascinante. En la oscuridad del océano profundo existen culturas que jamás veremos, lenguajes que no entenderemos. Historias transmitidas por sonido, no por palabras. Cuanto más aprendemos sobre el cachalote, más ilógico parece. Un animal enorme en un mundo de escasez. Un depredador que depende del sonido en un entorno silencioso. Un cerebro gigantesco en la negrura total. Y aún así, ha dominado este entorno durante millones de años. Tal vez no sea ilógico. Tal vez simplemente está adaptado a un mundo que no fue hecho para nosotros. Cuando el cachalote regresa a la superficie, emerge brevemente a la luz. Respira, descansa, y luego vuelve a descender. Una y otra vez. Como si la superficie fuera solo una pausa entre viajes a otro planeta. Porque eso es el océano profundo. Un mundo alienígena bajo nuestros pies. Y el cachalote no es un monstruo. Es una prueba viviente de hasta dónde puede llegar la vida cuando se adapta sin límites. Mientras nosotros observamos desde arriba, pequeños, ruidosos, dependientes de la luz, él sigue ahí abajo.
moviéndose con libertad en un lugar donde la presión aplasta el acero y la oscuridad nunca termina. Y quizás lo más inquietante de todo no sea lo extraño que es el cachalote, sino lo poco que entendemos del mundo que domina. A estas profundidades, la pregunta ya no es cómo sobrevive la vida, sino por qué existe en primer lugar. Porque todo en la fosa de las Marianas contradice la lógica con la que entendemos el mundo en la superficie. Aquí no hay ciclos de día y noche, no hay estaciones, no hay señales claras que marquen el paso del tiempo, y aún así, los organismos que habitan este lugar parecen sincronizados, como si siguieran un reloj invisible. Los científicos aún no saben qué regula esos ritmos. Algunos sospechan que podrían estar ligados a fenómenos lejanos, como las mareas generadas por la Luna, o incluso a cambios mínimos en la actividad sísmica del planeta. Señales tan sutiles que apenas somos capaces de medirlas. Señales que, sin embargo, podrían ser suficientes para guiar a la vida en la oscuridad absoluta. Esto plantea una idea inquietante. Tal vez la vida no necesita luz, ni calor, ni siquiera estabilidad. Tal vez solo necesita patrones. Mientras descendemos más en este razonamiento, aparece otro elemento inesperado: la inteligencia. Durante años se pensó que los animales del océano profundo eran simples, casi automáticos. Reaccionaban, pero no planeaban. Sobrevivían, pero no pensaban. Hoy, esa idea se está desmoronando. Algunas especies muestran comportamientos complejos. Estrategias de alimentación que implican anticipación. Uso del entorno para ocultarse o emboscar. Incluso algo que podría interpretarse como aprendizaje. Los científicos aún no saben hasta qué punto estas criaturas procesan información, pero cada observación sugiere lo mismo. La inteligencia no es un privilegio de la superficie, y eso nos obliga a replantearnos otra cosa. Si la vida puede volverse compleja en un entorno tan extremo, ¿qué estamos pasando por alto en otros lugares del planeta? La fosa de las Marianas se convierte así en un espejo incómodo. Nos muestra que nuestra definición de habitabilidad es limitada, que nuestra forma de medir lo posible está sesgada por nuestra propia experiencia. Y entonces aparece un tema que no podemos ignorar: el impacto humano. Aunque parezca imposible, incluso aquí abajo, a más de 11.000 metros, se han encontrado restos de contaminación, microplásticos incrustados en los sedimentos, compuestos químicos artificiales en organismos que jamás han visto la luz del sol. Esto no es solo un dato alarmante, es un mensaje. Significa que nuestras acciones en la superficie tienen consecuencias que atraviesan todo el planeta. Incluso los lugares que creíamos intocables están conectados a nosotros. Los científicos aún no saben cómo afectará esto a largo plazo. Estos ecosistemas funcionan de formas que apenas comprendemos. Alterar una pieza podría tener efectos que no veremos durante siglos. Y aquí surge una pregunta más amplia, quizá la más importante de todas. ¿Tenemos la responsabilidad de proteger un mundo que apenas conocemos? Mientras algunas expediciones descienden para explorar, otras ya piensan en explotar. Minerales raros, recursos estratégicos, elementos que podrían impulsar tecnologías futuras. El fondo del océano profundo se perfila como la próxima frontera económica. Pero intervenir en un entorno así, sin comprenderlo por completo, podría ser irreversible. El océano profundo no se recupera rápido, no se regenera como un bosque. Cada cambio deja una huella que podría durar miles de años. A medida que este viaje se acerca a su tramo final, algo queda claro. La fosa de las Marianas no es solo un lugar extremo, es una advertencia silenciosa. Un recordatorio de que la Tierra funciona en escalas que van más allá de nuestra vida, de nuestra historia y de nuestras urgencias. Cuando finalmente regresamos a la superficie, la luz del sol parece distinta. El océano, tranquilo, familiar. Pero ahora sabemos que debajo de esa calma existe un mundo que no obedece nuestras reglas. Un mundo que no necesita nuestra aprobación para existir. Y quizá lo más inquietante de todo
es que este mundo ha estado ahí todo el tiempo, esperando a que nos demos cuenta de lo pequeños que somos. Aún nos quedan varios niveles por explorar, lo que este abismo nos enseña sobre otros planetas, sobre el origen de la vida y sobre el futuro de la exploración humana. Cuando observamos la fosa de las Marianas desde esta perspectiva, deja de ser solo un lugar físico. Se convierte en una idea, en una frontera conceptual. Porque todo lo que ocurre ahí abajo desafía las reglas que usamos para entender la vida, la energía y la supervivencia. Por eso, los científicos no solo descienden a la fosa para estudiar el océano, descienden para responder preguntas mucho más grandes. Una de ellas es incómoda. ¿Y si la vida en la Tierra no comenzó donde creemos? Durante décadas se asumió que los primeros organismos surgieron en aguas poco profundas, calentadas por el sol. Pero los ambientes extremos del océano profundo han reabierto el debate. Respiraderos hidrotermales, reacciones químicas espontáneas, ausencia total de luz. Todo esto se parece inquietantemente a las condiciones de la Tierra primitiva. Los científicos aún no saben si la vida comenzó en las profundidades, pero cada nuevo descubrimiento hace que esa hipótesis sea más difícil de ignorar. Porque aquí abajo, la vida no depende del sol. Depende de la química, de la geología, de la propia energía interna del planeta. Y eso cambia todo. Si la vida puede surgir y mantenerse en un lugar como la fosa de las Marianas, entonces mundos que antes considerábamos muertos dejan de serlo. Lunas heladas, océanos subterráneos, planetas sin luz. El océano profundo se convierte así en un modelo para buscar vida fuera de la Tierra. Esto plantea una pregunta inquietante. Si encontramos vida en otros mundos, ¿se parecerá más a nosotros o a lo que vive aquí abajo? A medida que las misiones espaciales avanzan, muchas de las tecnologías que se prueban primero se desarrollan aquí. Vehículos autónomos, sensores resistentes a presiones extremas, sistemas de navegación sin GPS. La exploración del espacio comienza, paradójicamente, en el fondo del océano. Pero incluso con toda esta tecnología, seguimos siendo visitantes torpes. Cada descenso a la fosa dura apenas horas, a veces días. Luego regresamos. La vida que habita allí nunca se va, nunca asciende, nunca ve el sol. Para esas criaturas, nosotros somos la anomalía. Y eso nos obliga a cambiar el enfoque. Quizá la pregunta correcta no es ¿cómo sobrevivimos nosotros ahí abajo?, sino cómo ellas sobreviven sin nosotros. Porque la vida del abismo no necesita exploración, no necesita comprensión, existe por sí misma, y aún así seguimos bajando, no por conquista, no por dominación, sino porque hay algo profundamente humano en mirar al abismo y querer entenderlo. Pero cada vez que creemos haber llegado al límite, el océano nos demuestra que no existe tal cosa. Se han detectado zonas aún más profundas dentro de la propia fosa. Microhábitats, grietas, bolsas químicas aisladas, mundos dentro del mundo, ecosistemas que podrían estar completamente desconectados del resto del océano. Los científicos aún no saben cuántos de estos lugares existen, ni qué formas de vida podrían albergar. Lo que hemos descubierto solo profundiza el misterio. Y aquí, el viaje empieza a cambiar de sentido. Porque ya no estamos descendiendo físicamente, estamos descendiendo intelectualmente, hacia una conclusión incómoda. La fosa de las Marianas nos demuestra que nuestro planeta sigue siendo, en gran medida, desconocido. Que la mayor parte de la vida en la Tierra no vive donde nosotros vivimos. Que la normalidad es, en realidad, una excepción. La superficie es una delgada película. Todo lo demás está debajo. Mientras el mundo debate sobre el futuro, sobre tecnología, sobre colonizar otros planetas, bajo nuestros pies existe un universo que apenas hemos comenzado a mirar. Y eso nos lleva a la última pregunta de este viaje. No qué hay en el fondo del océano, sino qué dice eso sobre nosotros. Aún queda un tramo final para completar el viaje. El momento en que salimos definitivamente de la fosa y entendemos por qué nunca volvemos a mirar el océano de la misma manera. A esta altura del viaje, algo queda claro.
La fosa de las Marianas no es solo un lugar que se explora. Es un lugar que te cambia la forma de pensar. Porque cuanto más entiendes lo que ocurre ahí abajo, más evidente se vuelve una verdad incómoda. La Tierra no fue hecha para nosotros. Nosotros existimos en una franja extremadamente delgada del planeta. Un rango estrecho de presión, temperatura y luz. Todo lo que está fuera de ese rango nos resulta hostil. Pero para la mayoría de la vida en la Tierra, ese mundo humano sería el entorno imposible. En las profundidades, la vida no es una excepción, es la norma. Esto obliga a replantear una idea fundamental, la de dominio. Durante siglos, los humanos nos hemos visto como la especie dominante del planeta. Pero en términos de adaptación extrema, resistencia y antigüedad, somos recién llegados. Las criaturas del abismo llevan millones de años sobreviviendo a condiciones que destruirían nuestra tecnología más avanzada en segundos, y lo hacen sin ruido, sin dejar huella, sin que nadie las observe. Cuando los científicos analizan la biomasa total del planeta, descubren algo sorprendente. Una enorme proporción de la vida terrestre existe en el océano profundo, lejos de nuestras ciudades, lejos de nuestra historia escrita. Esto plantea una pregunta inquietante. ¿Y si nuestra visión del planeta está completamente distorsionada? Tal vez la superficie no sea el centro de la vida en la Tierra. Tal vez sea solo una excepción luminosa flotando sobre un mundo oscuro y dominante. La fosa de las Marianas representa el extremo de esa idea. El punto donde todas las reglas conocidas se rompen al mismo tiempo. Presión máxima. Oscuridad total. Frío constante. Escasez absoluta de energía. Y aún así, la vida no solo resiste, se especializa. Cada organismo aquí parece el resultado de una negociación larga y brutal con el entorno. Nada es decorativo, nada sobra. Cada forma, cada función, existe porque fue necesaria. Esto hace que una pregunta emerja con fuerza. Si la evolución pudo crear algo tan preciso en un lugar tan extremo, ¿qué más podría crear, dado suficiente tiempo? El océano profundo nos enseña que la evolución no busca belleza, busca eficacia. Y cuando la supervivencia está en juego, la eficacia puede parecer monstruosa, extraña o incluso antinatural a nuestros ojos. Pero no lo es. Es simplemente vida llevada al límite. A medida que las expediciones continúan, los científicos descubren que muchas de estas criaturas tienen metabolismos increíblemente lentos, ritmos de vida que no encajan con nuestro concepto de urgencia. Aquí abajo, la prisa no existe. El océano profundo no recompensa la rapidez, recompensa la paciencia. Y esto contrasta violentamente con nuestra forma de vivir. En la superficie, todo acelera. Consumimos más rápido de lo que entendemos, exploramos más rápido de lo que protegemos, extraemos antes de comprender. La fosa de las Marianas, silenciosa e inmóvil, se convierte en un contraste incómodo. Un lugar donde el tiempo manda, donde cada cambio tarda siglos, donde cada error es permanente. Los científicos aún no saben cómo reaccionarán estos ecosistemas a los cambios globales que ya están en marcha. El calentamiento de los océanos, la acidificación, la contaminación, todo eso, tarde o temprano, llega al fondo. Y cuando llegue, no habrá rescate posible. No habrá restauración rápida. Solo consecuencias. Esto plantea la última gran incógnita del viaje. No si podemos explorar el abismo, sino si estamos preparados para asumir lo que significa conocerlo. Porque conocer algo implica responsabilidad. Y el océano profundo, más que cualquier otro lugar del planeta, nos recuerda que hay cosas que no controlamos, que no entendemos, y que quizá nunca entenderemos del todo. Estamos llegando al tramo final del viaje narrativo. Falta el cierre de escala, el momento en que todo se reduce. Y se vuelve inquietantemente simple.